Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a un año más, ya el quinto de la cultura del trabajo. Hoy, sin la presencia de Claudio Marín, por un temita personal, que esperemos que se resuelva pronto, pero con dos invitados de lujo. Y como, bueno, los últimos programas yo no estuve porque viajé. Imagino, el último programa creo que estuvo el ministro Carlos Tomada, o el anteúltimo. Imagino que este va a ser un año de mucha movilidad. Quería hacer nada más que una referencia al discurso de hoy, porque me gustaría que la semana que viene Claudio lo tomara el discurso y lo analizara detenidamente, para no invadir jurisdicciones y editoriales. Hubo una cosa del discurso que me gustó si se cumple, ¿no? A ver, podemos dividir, ¿no? Que me gustó si se cumple. Macri habló en algún momento de tender puentes. Los invitados de hoy tal vez puedan hablar de eso. Yo tengo una gran duda respecto al tema de pagarle a los buitres, porque ya estoy grande, para no decir viejo, y me acuerdo de épocas pasadas. Y mi pregunta es si endeudarnos nos beneficia o se paga muy caro. Según Macri, el ministro de Economía, endeudarnos va a parar la inflación. La palabra la tendrá el empresariado nacional, que creo que no es demasiado nacional. Pero esperemos que la semana que viene Claudio pueda hacer un análisis más detenido, porque aparte los invitados son colegas. Yo alguna vez fui maestro, alguna vez fui profesor de la secundaria, alguna vez fui profesor universitario y alguna vez milité en la docencia primaria y en la universitaria. En la primaria, en la época de Alfredo Bravo, Juan Carlos Comínguez, fui delegado en mi escuela. Mi vieja, ya fallecida, fue directora de escuela en la capital y no se caracterizaba por ser carnera, lo cual le trajo muchísimos problemas. Entonces yo le doy la bienvenida al, voy a decir compañero, no sé, es un vicio mío esto del compañero, al compañero Baradel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y al compañero López. ¿Son compañeros ustedes? Sí, por supuesto. Sí, ¿no? Somos compañeros. Sí, sí. Hay puentes, hubo puentes. Ayer leía, creo que en Página, una nota a, creo que la secretaria, una de las secretarias de SADOP, que fue bastante ácida o bastante crítica en relación al arreglo, como que faltaban cosas. Pero a ver, me parece que la primera vez en 5 años que ponemos, no en la ciudad, pero sí a nivel provincia y nación, que podemos empezar las clases, ¿no? El año pasado, no lo dicen, empezamos nosotros. El año pasado fue un acuerdo inclusive más alto que este, fue el 44% a nivel inicial.
y empezamos las clases el año pasado. Lo que pasa es que tratan de generar, es verdad que los últimos 3 o 4 años hubo una conflictividad muy fuerte y quedó en las retinas a todos muy grabado lo del paro de 17 días que hicimos en la provincia de Buenos Aires el anteaño, ¿no? Que un paro que, bueno, que finalmente demostramos que teníamos razón. Y además el acuerdo nacional tiene que ver con instrumentos que no lo dicen, pero que son instrumentos que tienen que ver con la decisión política en su momento, un reclamo de Cetera, de la Carpa Blanca, de las movilizaciones, que fue la ley de financiamiento educativo, la decisión política que tomó Néstor Kirchner de votar esa ley de financiamiento educativo, establecer una paritaria nacional y establecer 2 herramientas fundamentales que le devolvían al Estado Nacional la responsabilidad sobre el tema del sistema educativo en un trayecto que era el pago de salario de los docentes, que son el Fondo Compensador y el Fondo Nacional de Incentivo Docente. El gobierno de Mauricio Macri pudo avanzar en hacernos una propuesta, primero porque lo discutimos mucho, ustedes saben que estuvieron a punto de retirarla, cometieron un gran error, eso trajo como consecuencia... El 40, el 30, claro, el 20. Exactamente. Pero lo bueno para nosotros que lo había explicitado el ministro, no era que lo habíamos dicho nosotros, ¿qué nos dijo el ministro? Después de eso congelaron la paritaria, la consecuencia, casi 10 provincias con medidas de fuerza, porque todas las provincias congelaron la paritaria o especularon haciendo propuestas a la baja. Ahora, de la discusión que tuvimos, después nos tuvieron que volver a convocar, tan fuerte, fue posible que llegue a las provincias a través de estos 2 instrumentos que fueron la ley de financiamiento educativo, que hay que tenerlo en cuenta, que esto no se dice, ¿no? Eduardo, alguna vez me hablaste contra lo que yo pensaba de un buen diálogo con Bullrich. ¿Esto sigue siendo así? Cambian las circunstancias. Administrar la ciudad de Buenos Aires es mucho más fácil que administrar el país. Yo siempre pongo el ejemplo. Hacer un metrobús en la ciudad de Buenos Aires es poner un cantero, una farola y asientos. Pero un metrobús desde el país es que la luz, que me está iluminando ahora, sea barata, que la nafta del colectivo sea barato y que el boleto del colectivo sea subsidiado. Yo viví la época de la Rúa. De la Rúa se fue de la ciudad de Buenos Aires, dio los famosos 100 pasos a la Casa Rosada, ¿te acordarás? ¿Cómo? Con una administración prolija de la ciudad. Después, lamentablemente, no se fue tan prolijamente. Entonces, son distintas dimensiones. Se fue con sangre, ¿no? Exactamente, son distintas dimensiones. Administrar el país es mucho más complicado que administrar la ciudad de Buenos Aires. Entonces, es el mismo ministro, pero indudablemente fue todo mucho más tenso. Y fue tenso porque hace 10 días exactamente el presidente, ya no es poniendo farolas, ni el presidente Macri, plantea que el techo a las paritarias docentes era del 25%. Yo me acuerdo, lo escuché, voy a decir por la radio, Cadena 3. La cordobesa. Sí. Y digo, bueno, habrá hablado de las paritarias, el techo. Dijo las paritarias docentes, cuando dijo eso, me preocupó bastante, tienen un techo del 25%. Bueno, nosotros ese techo lo perforamos. De hecho, lo que decía Roby recién, el ministro Bullrich había dicho un 40% de aumento, llevar el salario inicial de 6.060 a 8.500 pesos. Eso es un 40%. Y después estuvo 7 días para firmarlo, porque no quería dar el 40%. Entonces, en conclusión, perforamos el techo, pero queda mucho por andar. A mí me parece una vergüenza un salario así, pero bueno, este es un problema mío, parezco trosco ya. Digamos... No, por eso queda mucho por andar. Por eso, no, sobre ese salario querían ofrecer el 25%. El 25%. Sobre salarios más bajos todavía. Claro. Acá lo que nosotros valoramos que lo han valorado los compañeros, de la disputa es que no es que lo dijo el ministro de Educación o un funcionario de segunda o tercera línea, lo dijo el presidente de la Nación. El techo de las paritarias es un viernes, el 25%. Sí. Al otro jueves estábamos firmando por el 40%. O sea, estábamos receptando una propuesta por el 40%. Inclusive me da la sensación de que se trató de deformar eso, ¿no? Como que ustedes eran medio borderline, que entendían mal. Claro, que ¿no? entendíamos mal. Y Eduardo estuvo muy bien en un programa de televisión haciendo las cuentas, ¿no? De 6.060 a 8.500 saque el porcentaje. Claro. Sí, le enseñaron bien matemática, y ahí sabe que es el 40%. Claro, Bullrich
que es lo que dice Robbie, él anuncia, pasa de 6.060 a 8.500 con bombos y platillos. Y una periodista le pregunta, ¿y cuánto es de porcentual? No, 6.060 a 8.500. Entonces teníamos que explicar que si vos divides 8.500 dividido 6.060, te da 1,40, el 40%. Cuando, no sé, alguien del gobierno agarró una calculadora y vio el 40%, volvió todo para atrás. Por suerte, volvió todo para adelante y habilitó que haya paritarias provinciales. Vos sabés que acá hay un concepto, yo me he peleado mucho por esto, ¿no? Tal vez porque fui maestro de escolaridad simple, doble, nocturno, bueno, y lo que les decía, profesor. Acá está el concepto que el maestro es vago, que el maestro tiene 3 meses de vacaciones. Acá nunca se pone en la balanza el gasto de energía, no solo física, sino mental, que uno tiene como docente, y la responsabilidad que tiene de tener 30, 40 pibes bajo su ala. Bueno, mira. Con todo lo que eso implica, ¿sí? Sí. En la ciudad de Buenos Aires faltan docentes. No que son faltadores, como dice el gobierno. Vos fuiste docente. Ponele, vos te vas y no hay quien los reemplace. Estamos llamando a estudiantes del profesorado. Mi madre a los 18 años ya era docente. Yo a los 20 hice 2 años del profesorado. Ahora a los 22, pues son 4 años. Entonces, desde la más estricta ley de la oferta y la demanda, si no hay docentes es porque no estamos bien. ¿Me explico lo que digo? Se jubila una docente en el mes de septiembre y hasta diciembre no hay un maestro joven que la reemplace. Entonces, en realidad es una mala prensa que a medida que te vas acercando a la población, ahí mejora. Yo siempre digo que nosotros somos un país donde representamos a los maestros, y ser maestro, aparte de ser un sustantivo, es un adjetivo. Cualquier persona que se destaca en su trabajo, un futbolista, un camarógrafo, un periodista, dicen, es un maestro. Y eso no pasa en otros países del mundo. Yo te digo, cada vez que intentaron dividir a la comunidad educativa de los docentes, los gobiernos fracasaron. O dicho de otra manera, hay una historia de amor entre los docentes y la comunidad educativa que muy pocas veces es televisada, pero que anida. Yo a veces haría un programa a fines de año, cómo lloran las familias, o qué te dice cualquiera, qué querés para tus hijos, sobrinos, nietos, ahijados, qué querés, salud, dinero de amor y que estudien, ¿no? Que estudien, estudiá. Eso dicen todas las mamás y los papás, estudiá. Bueno, detrás de esa palabra hay maestros. Y mirá, yo te voy a contar una anécdota que tiene que ver con mi experiencia de vida. Mi última escuela fue la escuela Mariano Moreno, en Mateu y Moreno. La escuela, yo tenía 7º grado, la parte de historia y letras. Habíamos organizado un viaje con los pibes y los padres de los pibes. Piensen de cuándo les estoy hablando. Yo me estaba por recibir en la universidad, año 73. Y cayó una directora cuyo marido había sido o era general del ejército y que lo primero que hizo fue sacarnos la lectura de los diarios y prohibirnos el viaje de fin de curso con los chicos y los padres. Claro. Afortunadamente se terminó suicidando después, lo cual da la pauta de que yo tenía razón de lo que era esa mujer. Cuando terminó el año, los padres de los pibes, tenía 6, 7 varones, 35 mujeres, lloraban con los chicos, esto que decís vos, y me decían, Ariel, qué lástima que no nos pudimos ir junto con vos y con la división de vacaciones. Entonces creo que yo aún guardo hoy, 40 años después, regalos de esa época. Absolutamente. Entonces vos decís, y se me ponen los pelos de punta, ¿no? Me acuerdo de mi vieja fue de las primeras recibidas en el Eccleston, fue maestra jardinera. La educación es un valor en la Argentina que no se acerca a otros valores, y la educación la construye la comunidad educativa y los maestros. ¿Vos recibiste amenazas? Recibí amenazas, sí. Lamentablemente a mi familia, a mi hija,
Que tuviste un episodio complicado de salud, ¿no? Complicado a mi hija, a mis hijos, en realidad no a mi hija. A mi hija le llegó el mail, pero a mis 4 hijos los amenazaron. La verdad no me había pasado nunca. Un hecho abominable, horrible, que impacta y afecta. Pero bueno, recurren a eso porque saben que no nos pueden comprar, que vamos a seguir diciendo las cosas que decimos siempre, que no tienen nada para sacar ninguna carpeta guardada que nos puede involucrar en nada. Estados Unidos. Estaba, claro, en Miami. O sea, la mentira, que estaba en Miami, estaba acá en la radio, hablando, saliendo por televisión. Conmigo, con Romina Calderaro, y estaban tuiteando que estaba en Miami. Claro, en Miami. O sea, que recurren a la difamación, a la mentira, a la intimidación y hasta la amenaza, porque saben que no nos pueden parar. Estela Maldonado, que es una compañera histórica, que falleció, que la queremos mucho. La hemos tenido en el programa. Sí, y bueno, la adoramos, nosotros nos sentimos mucho a su falta, ¿no? Decía 2 cosas que a mí me parece que son así. Tienen un problema con nosotros porque no tenemos miedo y no tenemos precio. Entonces, tienen ese problema. ¿Cómo ven este tema de los puentes en relación a la economía, a lo que viene? A mí me da la sensación, pero es mío esto, ¿no? Yo no lo hago extensivo a nadie, que todavía hay una gran parte de la gente que no ha entendido, digamos, lo que probablemente se avecine, ¿no? Como que la gente está... A ver, yo en otro programa mío, que es el más antiguo, la televisión por cable, Los Secretos del Poder, que tenemos 22 años, yo dije que yo a todos los gobiernos siempre le di 6 meses. Me parece que esto va vertiginosamente más que los otros gobiernos. No sé qué piensan ustedes. Yo creo que el discurso hoy del presidente no fue bueno. Primero, que no tiende puentes. Primero llevó adelante un discurso agresivo, con una provocación muy grande, y después planteando una situación ficticia que tenemos que tomar con optimismo y con alegría cuando hay miles de despidos en el país. Por supuesto que tienen legitimidad de origen en cuanto al voto popular, y eso no se discute. Ahora, es la primera vez en la Argentina que la derecha llega, o, a ver, no sé si la derecha, digamos, no sé cómo llamar esto. Yo creo que los grupos económicos están sentados, uno mira quiénes son y a quién representan, y quiénes son y de quién dependen. Pero la legitimidad de origen se pierde cuando empieza a haber incumplimientos de las promesas electorales. Y precisamente no hablar de los despidos, que es un tema central hoy en el país. Hoy ha habido despidos en el INADI, han reprimido a los bancarios, al mismo momento que estaban haciendo la apertura de sesiones legislativas. El tema, bueno, en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, en diferentes lugares que están despidiendo masivamente, además intentando criminalizar la protesta social. No es una tomada de pelo que tomemos con optimismo, con alegría. Por supuesto, ellos creen en un plan económico que le dicen a la sociedad que se tiene que llevar adelante para poder bajar la inflación. Pero ¿cómo bajan la inflación? Lo que nos dicen las consecuencias de eso es con mayor recesión. Y la recesión provoca suspensiones y despidos. Y finalmente tenemos una sociedad absolutamente dual, mayoritariamente empobrecida, con un sector que concentra la riqueza, porque si hay un ejército desocupado, es el ABC del capitalismo. Ya las discusiones paritarias o las discusiones, lo que dijo el ministro de Economía, saben a los sindicatos dónde les aprieta el zapato. Si van a discutir salario, van a discutir puestos de trabajo, ¿no? Y vienen ese tipo de distorsiones. Entonces, creo que vamos a una sociedad en ese sentido. Y no tenemos por qué, ya la vivimos. No puede ser que los fondos buitre, 15.000 millones de dólares, las retenciones a las mineras, 3.000 millones, la retención al campo, la devaluación, al campo no, a los pequeños productores hubiéramos estado de acuerdo, pero a los grandes, dijeron que con la quita de retención y la devaluación iban a vender los granos. Están todas, uno recorre la provincia de Buenos Aires y el país están todos los hilos bolsa, no los vende porque quieren venderlos a 20 pesos el dólar. Entonces, eso, y una de las cosas decía el presidente,
no hay que mentir, no voy a mentir. Bueno, que no le mientan a la sociedad, que digan claramente, esto es lo que queremos hacer, lo dijimos siempre y estas son las consecuencias. ¿La ciudad es una burbuja en relación al país, en relación a este tema de la economía? Es la jurisdicción más rica del país, donde se asienta el Poder Ejecutivo Nacional, donde todos los presidentes trabajan acá y sin duda tiene otro panorama. El caso de la Rúa, bueno, todas las administraciones se fueron de manera prolija, digamos, en lo administrativo y en lo económico. Pero a nivel país es distinto y lo que pasa a nivel país repercute en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires había ferias de canje, de trueque, es decir, si le va mal, hay una concepción en la ciudad que la ciudad se salva. Yo no tengo esa concepción. Esto es lo que yo te preguntaba. Claro, ¿no? yo no tengo esa concepción. Yo creo que si al país le va mal, a la ciudad le va mal. Y si al país le va bien, a la ciudad le va bien. Y yo creo que, bueno, este programa, La Cultura del Trabajo, hoy se omitió la palabra trabajo, producción. ¿En todo el discurso? En todo el discurso. ¿Dónde estuvo? Desarrollo interno. Ya no digo patria, porque ya la omitió en su propio juramento. Desarrollo, puestos de trabajo, mercado interno, producción, protección del compra argentino, del trabajo. ¿Dónde estuvo eso? Yo lo escuché todo. Nada. Es cierta presión a los legisladores para que voten la apertura de la ley del cepo a los fondos buitres, la ley de soberanía, de pago soberano, el cerrojo. Eso fue todo. Presión, si no, no va a haber plata. ¿Para qué quieren eso? Para endeudar el país. Tercer ciclo de endeudamiento del país, con Bernardino Rivadavia, con la dictadura y ahora. ¿Qué pasa si endeudan el país? Que endeudaron la ciudad. Porque cuando asumió Macri había 500 millones de dólares de deuda. Y ahora hay 2.000 millones de dólares de deuda. Entonces, si endeudan el país, entramos en un ciclo que en vez de ser producción, desarrollo, consumo, trabajo interno, es despidos, techo a la paritaria, represión y criminalización de la protesta social. Nosotros a eso le oponemos lo que siempre los trabajadores le oponen cuando se quiere implementar un plan de ajuste, que es pelear por paz, pan y trabajo. Entonces no hay puentes. Los puentes creo que los tenemos que tender nosotros. Yo me acuerdo de una película, ustedes son muy jóvenes, el puente sobre el río Kwai. Así se despedazaba el puente. Sí, claro. Eran los americanos que siempre fueron buenos. Claro, claro. Yo creo que los puentes lo están tendiendo con los grupos más concentrados de la riqueza. Sí. Gobiernan para los ricos, eso es así, Sí. indefectiblemente, aunque digan. Hay una ¿Y por qué pensás que la gente lo votó entonces? Porque eso se llama hegemonía. Eso se llama hegemonía. Han trabajado muy bien el tema de los medios de comunicación, han trabajado muy bien en las redes sociales, han hecho operaciones de todo tipo. Y además hubo un déficit grande y errores de un proceso político que en términos de conquista de derechos no tendría que haber tenido. Claro, exactamente. Mira, una cuestión, en Brasil, un instituto, el instituto ahí de la CUT, hizo una encuesta una muestra sobre los 50 millones que salieron de la pobreza en Brasil. El 70%, más del 70% contestó por qué salían de la pobreza, era porque esfuerzo individual. La otra respuesta por ayuda a la familia. La tercera por políticas públicas. Incorporar a la gente, a la sociedad, al consumo, a sectores que estaban excluidos, no garantiza por sí solo poder defender un proceso político. Nos echan. Realmente gracias por venir. Me pone contento que hayan empezado las clases porque aparte a la gilada se le tapa la boca. Claro. Y perforando el techo que nos querían poner, el cepo salarial del 25%. Y bueno, y lo mejor para este año, y bueno, sepan que la cultura del trabajo está abierta para cuando quieran venir a hablar de sus reivindicaciones. Muchísimas gracias. Vamos Gracias, a tener que hablar mucho de trabajo, Claro. así que este programa lo vamos a fortalecer y ayudar mucho porque lo que queremos es que siga la cultura del trabajo. Gracias por permitirnos entrar en su casa. La semana que viene estará con nosotros Claudio para hacer un análisis del discurso presidencial. Pásela muy bien. Hasta el próximo martes en La Cultura del Trabajo.